muller que traballou na fábrica de conservas. Xubilouse para facer os labores da casa. Empezou a traballar desde moi nova. Agora ten 86 anos. Lola, facer unha entrevista para saber como era o teu traballo. O traballo foi malo sempre, porque xa desde ben pequeniña traballei. Que os outros agora tedes máis suerte que antes, que tiñamos os outros. Non é así? Fuiste al colegio? Fui. Siempre trabajaste lo mismo? Ai, no, siempre lo mismo, no. Siempre lo mismo. Trabajé en la tierra, vaya, desde pequeña, y anduve por ahí, anduve en las fábricas, y anduve trabajando cuando... A ver. Siempre te pagaban en tu trabajo? Ai, sempre non. Non, teño traballado gratuitamente. Moitas veces, moito, é moito. Sí, mucho. Teño trabajado mucho e si, ¿Te gustó tu trabajo? Ai, a mí el trabajo me gusta. ¿Hubo muchos cambios en la forma de trabajar a lo largo del tiempo? Hubo cambios, hubo. E antes trabajaba e ahora hai tractores e hai de todo para... ayuda mucho. ¿Cuántos años trabajaste? Hay trabajar, llevo trabajado muchos, unos 40. Trabajo ahora, algo. Nadie me apura y me hace bien hacer lo que hago. ¿Siempre trabajaste en la misma fábrica? No, trabajé en dos. ¿Cómo se llamaban las fábricas? Una era de la señora Carmen de la Pinicha, pero la llevaba arrendada el señor Emilio del Canto. ¿Qué peces Y la otra era el Cisne, la fábrica del mexicano, propiedad de él. ¿Qué peces enlatabas? Mira, enlatamos hasta, te voy a decir, berberecho, jibia, bonito, chicharrón, chicharro pequeño, sardina, bocarte, de todo. ¿Qué utensilios utilizabais? Utilizábamos para cosas, utilizábamos igual un cuchillo y unas tijeras, todo lo que es. ¿Cuál era el proceso de trabajo desde que llegaba el pescado hasta salir? Limpiábamos, después se cocía el chicharrón, se empacaba y se metía en una lata, después se ponía, pasaba por la máquina para cerrar las máquinas. ¿Cuántas horas trabajabas? Trabajábamos según 8 horas o 12, o según que trabajábamos también de noche, a veces. ¿Era muy duro? Era duro, era duro trabajar de noche, verdad? ¿Fixache amigos na fábrica? Se tiña, ¿Fixache amigos na fábrica? fixen amigos, xa tiña amigos, xa fomos con amigas, e con amigos había poucos, amigas. A ver, Houbo cambios na calidad do peixe ao largo do tempo? eu creo que non. Tuveche algún familiar na fábrica? Tuve familiares das primas e tuve familias, sí. Foi a comida dunha boda, ali, que era do mexicano, a fábrica, ali no Cisne, e fixeras unha comida para as que andábamos na fábrica, a máis para as tarrafas que había, que andaban, non sabes, que tiña tarrafas, tiña 2 tarrafas, en Colón e en San Esteban. Comías ali? Comías ali? Non, que viña a comer á casa. Viña a comer á casa, como a tiña cerca. Había algunhas que venían del Barquero e de Loiva, venía gente de fuera, de aquí. Pues esos traían comida para comer, non sabes, ao mediodía. ¿Alguna vez te cortaste con los utensilios? No, nunca me corté, gracias a Dios.